Hola estudiantes, hoy la última cosa de este año en mi clase está helping verbs. Helping verbs significa los verbos ayudando. Esos verbos son antes de otros verbos o verbos normales. Por ejemplo, must en inglés significa necesitar en inglés. Lo siento, must en inglés significa necesitar en español. Aquí, she must work on the weekends. Ella necesita trabajar en los fines de semana. Su verbo normal es work o trabajar, right? No necesita cambiar ese verbo, es en un verbo original, pero aquí necesita verbo ayudando antes de verbo normal. Must en español es necesitar, so ella necesita trabajar en los fines de semana. Hoy practicamos con 4 verbos ayudando. Cuando usa esos, significa 2 verbos, pero el primer verbo es verbo ayudando. Must aquí. Can significa poder. I can study tomorrow after school. 2 verbos. Can, verbo ayudando. Verbo normal, estudiar o study. Yo puedo estudiar mañana después de la escuela. Should significa deber. We should go to Mexico in the summer. Ir es mi verbo normal. Should significa verbo ayudando. Nosotros debemos ir a México en el verano. Ir es una forma normal, no necesita cambiar o más o menos se llama infinitivo. La última es may. May significa puede que, right? It significa es posible. They may eat lunch at noon. Es posible comer al mediodía, es posible comer a las 1, a las 11:30, no sé, pero puede que, no sé, es posible. So, they may, puede que, entonces, ellos coman el almuerzo al mediodía. Eso es poquito muy difícil porque es una forma subjuntivo en español. O significa necesita, puede que, antes de otras partes de su oración. Okay, so primera vez, practica escribir esas palabras en español. Necesita mayúscula para empezar su oración y sus puntos. Usa eso por ayudarle, okay? Porque en inglés, verbos ayudando está muy importante cuando explicando en situaciones especiales. Es posible, puede que ellos coman, no sé. So, gracias por su esfuerzo y enviar un mensaje si necesita más ayuda.